Parte 1. La marca en el vaso. Había 2 vasos sobre la encimera. Uno de ellos tenía una marca de labios. Roja, precisa. Raúl se quedó mirándola un momento, sin moverse, con la toalla aún colgando del cuello. Acababa de volver de correr. La cocina olía a café tibio, y en el fondo del vaso aún quedaban unas gotas. Ella seguía en la ducha. Ese vaso no era suyo, no era de ninguno de los dos. El color de la marca tampoco coincidía con el que Elena solía usar, y ese vaso no era de su juego, era más delgado, más ligero, como los que usaban en cafeterías. Raúl lo tomó con cuidado, como si fuera algo frágil, casi valioso. Luego lo dejó en el fregadero, sin decir nada. Minutos después, ella salió envuelta en su bata blanca, el pelo húmedo cayéndole por los hombros. Lo besó en la mejilla como de costumbre. ¿Corriste mucho hoy?, preguntó, secándose una oreja con la punta de la toalla. Lo normal, respondió él. No preguntó nada más. No hizo comentarios sobre el vaso. Tal vez no lo notó. O sí, pero fingió. Raúl se sentó en la cama, aún en silencio. Afuera, el parque empezaba a llenarse de gente. Era sábado, el día perfecto para desayunar juntos. Pero él no tenía hambre. Ella hablaba de planes para el domingo, del nuevo aceite de oliva que compró, de algo que leyó en un artículo. Su voz era la misma, pero él ya no la escuchaba igual. Ese día no hubo discusión, solo una certeza que se instaló sin hacer ruido. Algo había cambiado, y ya no iba a deshacerse solo. Parte 2. La pausa en la que se escucha todo. Elena empezó a salir más seguido. A veces decía que iba a la farmacia, otras veces que necesitaba caminar sola. Pequeñas escapadas de 1 hora, nada exagerado. Pero Raúl lo notaba todo. El cambio de bolso, el perfume más fuerte, la forma en que guardaba el móvil apenas él entraba en la habitación. No preguntaba, solo observaba. Una tarde, ella dijo que iría por unas vitaminas. Él asintió sin mirarla. Esperó 10 minutos y bajó. No tomó su coche. Caminó hasta la esquina, alquiló un patinete eléctrico y la siguió. Elena caminaba tranquila, como si nada pesara en sus pasos. Dobló por una callejuela donde el sol apenas llegaba y entró en una pequeña librería antigua, con toldo azul y fachada de madera desgastada. Desde la acera de enfrente, Raúl vio cómo un hombre salía desde el fondo de la tienda. Alto, delgado, barba de 3 días. No se saludaron con gestos, solo se miraron. Y luego ella se acercó y lo besó. Raúl no tomó fotos. No dijo una palabra. Simplemente se giró y volvió a casa. El patinete zumbaba bajo sus pies, mientras en su cabeza algo se rompía, pero sin ruido. No era rabia, era claridad. Como si por fin entendiera lo que llevaba semanas sintiendo. Al llegar, la casa estaba igual que siempre, los cojines bien puestos, la taza de té que ella dejó por la mitad aún caliente, y el eco de un nombre que él aún no conocía, pero que ya habitaba en su salón. Parte 3. Una mancha en el mapa antiguo. Raúl llegó a casa antes que Elena. No encendió la luz del pasillo. Solo se sentó frente a la mesa del comedor y sacó una libreta vieja que usaba para anotar ideas de clase. Pasó un par de páginas. Luego empezó a escribir día, hora, ubicación. Nada más. Solo hechos. Fríos. Precisos. Dibujó un pequeño mapa del barrio. Marcó con una cruz la esquina, donde la vio desaparecer. Después, la librería. Era curioso. Habían pasado frente a ese lugar decenas de veces. Ella siempre decía que le parecía deprimente, como un sitio donde los libros ya no quieren que los líen. Ahora parecía el único lugar donde ella quería estar. Al rato, Elena llegó. Traía una bolsa pequeña con el logo de una farmacia. La dejó sobre la encimera, como quien hace lo correcto. Luego se acercó a Raúl, le rozó la mano y le sonrió. ¿Estás bien? Él asintió. No levantó la vista. En su cabeza, todo estaba claro. No necesitaba una confesión. No necesitaba pruebas ni explicaciones. Lo único que no sabía era cuándo había empezado a irse. Esa noche, al acostarse, ella se acurrucó a su lado, como si nada pasara. Él sintió su respiración regular, su rodilla
rozándole la pierna. Y entonces entendió. Lo más doloroso no era el beso que vio. Era este momento. El de tenerla al lado. Y no sentir que estaba ahí. Parte 4. El silencio como forma de resistencia. Los días siguientes fueron como una película sin sonido. Todo seguía igual en la superficie. El café por la mañana, los platos limpios, las llamadas de trabajo. Pero entre ellos había algo que ya no se tocaba, ni con palabras, ni con gestos. Raúl empezó a cambiar su rutina. Se levantaba antes, salía sin avisar, no enviaba mensajes durante el día. En la cena ya no preguntaba cómo había ido su jornada, solo escuchaba, o fingía que escuchaba. Ella lo notaba, lo sentía en el aire, preguntaba más de lo habitual. Se reía por cosas pequeñas, lo buscaba con la mirada, pero él ya no respondía como antes. Una tarde, Raúl encontró una caja en el armario del balcón. Dentro había fotos, postales y una carta. Era de ella, escrita años atrás. Decía que con él había encontrado, por fin, una especie de calma. Contigo, decía, no necesito hablar para estar. Él la leyó 2 veces. Luego la rompió sin pensar demasiado y volvió a guardarlo todo donde estaba. No por rabia, sino porque ese contigo ya no existía. Esa noche, mientras cenaban, sonó su teléfono. Raúl se levantó con una sonrisa ligera y contestó en la habitación. Reía. Su voz sonaba distinta, cálida, libre. Cuando volvió, ella lo miró fijo. «Estás raro», le dijo. «Te siento lejos». Raúl la miró con una tranquilidad nueva. Tal vez solo volvía a estar cerca de mí. Parte 5. Lo que no se dice también pesa. Elena no dijo que se iba. Solo lo dejó claro con gestos. Empezó a guardar cosas pequeñas. Una pulsera, un libro, una bufanda. Nada que pudiera parecer definitivo. Solo detalles. Como si recogiera su versión más íntima antes de desaparecer. Una mañana, mientras Raúl preparaba café, la vio con una maleta apoyada junto a la puerta. Ella no se escondía, tampoco sonreía. Estaba sentada en el sofá, las manos sobre las rodillas, mirando un punto cualquiera del suelo. «¿Te vas?», preguntó él, sin tensión. «No puedo quedarme», dijo ella. «No así». Raúl asintió. Luego sirvió 2 tazas, pero dejó una a un lado, intacta. Bebió de la suya, sin apuro. «No voy a pedir que te quedes», añadió. «Lo sé», respondió ella. Y por primera vez en semanas, no hubo vacío en sus palabras, solo cansancio. Se puso de pie, tomó la maleta, cruzó el pasillo. Antes de abrir la puerta, se giró. «No fue por falta de amor», dijo. «Fue por no saber cuidarlo». Raúl no contestó, no porque no tuviera que decir, sino porque ya no tenía sentido decirlo. Ella cerró la puerta suavemente, sin portazo, pero igual, todo tembló un poco por dentro. Parte 6. El eco del silencio. Los días posteriores fueron un eco constante. La casa parecía una foto borrosa, una melodía incompleta. Raúl se levantaba, caminaba, respiraba, pero cada movimiento llevaba la sombra de lo que ya no estaba. Una tarde, mientras ordenaba viejas cajas, encontró un pequeño cuaderno olvidado entre sus cosas. Era de Elena. Lo abrió con la cautela de quien teme despertar fantasmas. Allí, en letras temblorosas, había escritos, sueños, dudas y confesiones que nunca le había dicho. Leía. No fue solo él. Fui yo también, perdiéndome poco a poco en un reflejo que no era mío. No quería lastimarte, pero a veces el alma se cansa de esperar sin ser vista. Raúl cerró el cuaderno y lo apretó contra el pecho. Por primera vez, no hubo rabia ni dolor, solo una tristeza suave, como lluvia fina que limpia sin inundar. Esa noche, antes de dormir, miró el techo y pensó en ella, en sí mismo, en la fragilidad del amor, y entendió que no todas las heridas cicatrizan con tiempo. Algunas solo se transforman en memoria. Pero justo cuando cerraba los ojos, el teléfono vibró.
Un mensaje inesperado. Gracias por entender. De verdad. Cuídate. No era una despedida. Era un susurro que, aunque roto, aún buscaba humanidad. Y en ese instante, Raúl supo que, a veces, la vida no da finales felices, pero sí un inesperado respiro para seguir adelante.